Somos Agenda 7.3, iniciamos una nueva edición hablando de los temas culturales importantes del día. Y vamos a iniciar con una extraordinaria noticia para nuestro país. Y es que Arequipa será la sede del Congreso Internacional de la Lengua en el 2022. El anuncio lo dio a conocer el Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa, quien hoy además está de cumpleaños. Él se encuentra en el 8º Congreso de la Lengua Española que se está llevando a cabo en Córdoba, Argentina. Anunciándoselos con enorme alegría que la próxima reunión de las academias tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa. Estoy seguro va a recibirnos a todos ustedes con los brazos abiertos. Muchas gracias. Rompió los protocolos, pero fue ovacionado. Nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, anunció que Arequipa será la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua, a realizarse en 2022. Lo dijo en la sesión inaugural del 8º Congreso de la Lengua, que se realiza en Córdoba, Argentina. Precisamente para firmar acuerdos con la ciudad anfitriona, se encuentran en Córdoba autoridades arequipeñas que conforman la comisión para tal fin. Para nosotros es una gran satisfacción el hecho de que ciudades como, por ejemplo, Monterrey de México, como Salamanca de España, han sido candidatos y sobre ello, rompiendo un poco los protocolos, porque ya la aceptación de todos los organizadores está dado. Mario Vargas Llosa, ayer en la ceremonia inaugural, lanza la comunicación y bueno, ahora lo que nos corresponde es trabajar hacia 2022, estos 3 años, para que los estándares que se fijan en estos congresos sean superados y Arequipa y el Perú esté pues en más de 500 millones de hispanohablantes que tenemos en el mundo. Se espera una participación de 5.000 asistentes al evento. Para ello, Roel Sánchez, rector de la Universidad San Agustín, dijo que se estima una inversión de $3 millones. Estos congresos se desarrollan cada 3 años. Mario Vargas Llosa señaló que estos eventos sirven para cimentar lazos e intercambios para que la lengua se enriquezca con aportes de las personas y de los escritores. Dijo también que la Academia Española es susceptible de los cambios y por ello introduce americanismos. Bueno, la Feria del Libro Internacional del Libro de Lima presentará el universo literario de Mario Vargas Llosa, que es un homenaje a la trayectoria y trascendencia universal del Premio Nobel peruano, quien, lo comentábamos, precisamente hoy cumple 83 años. La Feria Internacional del Libro de Lima, FIL-Lima, rendirá homenaje al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que ya cumplió 83 años. La Cámara Peruana del Libro, que organiza la Feria Internacional del Libro de Lima, este año siempre tenemos un país invitado de honor, ¿no? Es la tradición en las ferias internacionales en todo el mundo, ¿no? Pero este año hemos invitado a un país de la ficción, que es el universo literario de Mario Vargas Llosa, ¿no? Los libros del laureado escritor peruano se leen y leerán por muchas generaciones, pues sus obras han maravillado y seguirán maravillando a muchos lectores de todo el mundo. La tía Julia, Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo y La Casa Verde son algunas de sus obras maestras. El que más me gusta es Conversación en la Catedral y La guerra del fin del mundo, ¿no? Yo sueño con ver La guerra del fin del mundo, la verdad, en el cine, ¿no? En determinado momento de su vida, Vargas Llosa incursiona en política y funda el movimiento Libertad, luego de que Alan García intentara estatizar la banca en los 80. Si bien cuando postula a la presidencia de la República pierde la elección ante un desconocido Alberto Fujimori, el tiempo se encargó de reconocer su valor intelectual y obtuvo el Premio Nobel de Literatura del 2010. Él es un preocupado por la democracia, su preocupación política pues lo ha llevado más allá de las fronteras del Perú, ¿no? Entonces él tiene una convicción política, una vocación por la libertad que digamos de repente en lo político no estamos de acuerdo en todo, pero la vocación por la libertad, ¿quién la puede discutir, no?
Vargas Llosa ha incursionado en televisión, radio e incluso tuvo un papel secundario en la versión original de la película Pantaleón y las visitadoras. Sus amores también son de novela y controversiales. Primero se casó con su tía y luego con su prima. Hoy tiene una relación con Isabel Presley. Pocos recuerdan la trompada que le diera a su ex gran amigo, el desaparecido Nobel colombiano Gabriel García Márquez. El motivo quizás se lo lleve a la tumba. El famoso puñete que ya no sé cuándo nos enteraremos cuál fue la verdad de eso, ¿no? Sí, pues, pero él le encanta ese misterio, o sea, lo mantiene o por alguna razón, ¿no? Y digamos, es una anécdota menor, ¿no? Ya imagínate, si todos los puñetazos que he metido, pues tendría que contar, ¿no? En la Feria Phil 2019 habrá un pabellón donde se recrearán algunos fragmentos emblemáticos de sus novelas y se destacarán sus obras ensayísticas. Además, se organizarán mesas en las que expertos reflexionarán sobre las diversas galaxias que abarca el universo Vargas Llosa. Del 19 de julio al 4 de agosto, la Feria Internacional del Libro de Lima tendrá como invitado de honor a Mario Vargas Llosa en el Parque Los Próceres de Jesús María. Bueno, ahí teníamos pues los detalles de lo que será esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que por primera vez en 24 años homenajea a un escritor, y quién mejor que Mario Vargas Llosa, quien no solamente es un extraordinario escritor, sino que también hace un importante trabajo para que el Perú tenga un lugar dentro de la literatura universal. Vamos ahora con nuestra compañera Claudia Álvarez. Ella se encuentra en la Galería Dédalo de Barranco para presentarnos la exposición Nuevos Alfabetos, la puntada Más allá del texto. Esta es una muestra que reivindica el arte de la costura. La costura siempre ha sido asociado a la mujer como un quehacer decorativo y simplemente para pasar el tiempo, pero en esta exposición denominada Nuevos Alfabetos, la puntada Más allá del texto nos va a demostrar lo contrario. Por ejemplo, este es un libro textil donde se revalora lo que es la costura, el arte textil, y también hay una historia detrás de cada una de estas piezas. Y para darnos mayores detalles sobre esta exposición tenemos con nosotros a María Elena Alvarado, quien es la curadora de esta exposición que la encontramos en Barranco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. María Elena, cuéntanos, tú me manifestabas que esta exposición nace de un taller que tú dictas. Sí, es un taller que se llama La Hermandad de la Costura, somos una hermandad en verdad, que se creó hace 5 años y bueno, lo que trata es de reivindicar las labores femeninas en el campo de las artes visuales. Labores que siempre han estado en el campo doméstico como decorativas, como bien decías tú, para adornar los pañuelos, para adornar las servilletas, ¿no? Para hacer el ajuar de la mujer, pero hay que sacarlo de eso y rescatar toda esa energía femenina que estuvo contenida un montón de tiempo y ensalzarla y llevarlo al campo de las artes visuales. Generalmente el bordado, la costura estaba asociada a nuestras abuelas, pero aquí participan también hombres. Sí, hay hombres, han habido, no la mayoría, pero hay algunos hombres que se han enganchado con este lenguaje que es históricamente femenino, pero ¿por qué no? Los hombres también pueden participar y se han adaptado muy bien y han recogido toda esta historia y esta genealogía femenina que ellos también reconocen como suyas, porque también son hijos de alguna abuela y de alguna madre, ¿no? ¿Qué envuelve en cada uno de estos libros? Cuéntanos, me manifestabas que cada participante vuelca en ellos su historia personal. Aquí la consigna fue que todos hicieran libros textiles, pero cada uno ha hecho lo que cada participante ha querido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Leslie Spack, que ella es una artista consagrada textil, ella ha seguido con su línea de trabajo, que es un poco una especie de burla o ironía acerca de lo que es el establishment con respecto a la mirada de lo que es el género. En el caso de Phoebe Condos es una historia de amor contada a través de relacionar imágenes con estrofas de canciones, porque ella además es música. En el caso de Claudia, que es una artista también consagrada textil, que la mayoría de la gente la conoce como Cuentos para colgar, lo que nos ha contado es una historia de amor y de desamor, su historia personal. Es una belleza, ¿no? Su historia personal y la gente tiene que venir para poder ver. En el caso de Nicolás Alvarado, que es uno de los hombres, cuenta una historia muy dura, que yo creo que la gente tiene que venir a ver, e importante. Y, por ejemplo, este es un hombre bordando y... Son piezas bastante didácticas, ¿no? Me manifestabas. Por ejemplo, esta que refleja un fenómeno natural. Esta es una artista invitada de Puerto Rico, Gloribel Delgado Esquilín,
que lo que ha hecho en este cuento es contarnos lo que le pasó a las mujeres o la historia de las mujeres luego del huracán María que azotó Puerto Rico. Entonces ella nos va contando a través de imágenes, pero también de texto, qué hicieron las mujeres al encontrarse sin casa y sin techo, ¿no? Qué cosas es lo que podían hacer. En el caso de Jimena Santillana, ella lo que ha querido hacer es un repaso por aquella iconografía que le resuena a ella porque es muy de su personalidad y que tiene que ver con el lado oscuro o que siempre nos han dicho las mujeres brujas, pero de una manera reivindicativa, ¿no? Sí, pues soy bruja. ¿No? En esta muestra no solo vamos a poder ver los objetos textiles, sino cada uno de los artistas ha plasmado a través del bordado ciertas palabras. Eso es lo más lindo. Todos estos libros han sido hechos en clase. Cada uno, como ves, tiene una historia, una técnica particular, pero se trabaja en colectivo y es lo que más me gusta y me ha interesado hacer siempre como curadora, el trabajo colectivo. Entonces, todos han bordado, basados en las historias de sus libros, palabras sueltas. Y luego el día del montaje, entre ellos, y yo no he intervenido, han armado una nueva frase, ¿no? Un nuevo texto. Por ejemplo, si nuestro camarógrafo nos acompaña, tenemos con nosotros acá, por ejemplo, estos textos que han sido bordados. Ahuyentar el cuerpo no importa. Mientras flotan por nuestros deseos, tramas generadoras de magia, ¿no? Sin embargo, tu viaje a la nada es un arma letal. Se armó esta frase, pero cada uno bordó las palabras por separado, ¿no? Y ese es un poco lo que hemos querido hacer haciendo este texto nuevo entre todos, es mostrar que si bien estos libros han sido hechos con historias propias y con materiales personales, hay una energía de grupo que es lo que hace potente esta muestra, ¿no? Y luego el sábado que pasó tuvimos una invitación abierta al público para que pudiese bordar palabras también y plegarse a este trabajo colectivo, y pues ahí hemos podido hacer dos pequeñas banderolas con textos generados de gente que vino simplemente a bordar, ¿no? Esa es la idea. Muy interesante todo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Marilena Alvarado, que es la curadora de esta exposición. Si está interesado en ser parte de esta interesante muestra, la encuentran en Galería Dédalo, en Barranco. Con esta exposición regresamos con ustedes. Gracias, Claudia, por estos detalles. Queremos compartir con ustedes lo que está sucediendo en Huancayo. Feligreses de Pucará están indignados porque hallaron la cruz de San Cristóbal cortada. Ante lo sucedido, la tradicional fiesta de las cruces, que se realiza en mayo, podría no realizarse. Un atentado a la fe. A hachazo fue cortada la cruz de San Cristóbal de Pucará, que data de 1929. Un devoto que visitó la sagrada imagen para rezar se encontró con el sacrilegio. La cruz estaba a varios metros de su pedestal. Yo me siento dolido porque soy parte de los hermanos cargadores de San Cristóbal, que año en año estamos siempre, ya sea subiendo o ya sea bajando la cruz, y es un caso doloroso. Los desadaptados ensañaron con la imagen de madera. No robaron ningún objeto ni forzaron la caja metálica de las donaciones. La cruz fue llevada en procesión a la iglesia de Pucará. Colocaron una venda de flores y mantos sagrados en el corte. Las autoridades buscan a los responsables de este acto vandálico. Algunos devotos creen que sería obra de grupos que se oponen a las imágenes religiosas. Vivimos en una sociedad completamente intolerante, que no conoce los valores de la tolerancia y el respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales, religiosas que hay en Pucará. Esta profanación pondría en riesgo la tradicional fiesta de cruces que se realiza en el mes de mayo. Amigos, antes de la pausa queremos compartir con ustedes lo que fue el concierto de Lenny Kravitz. Con el clásico Are You Gonna Go My Way, el artista estadounidense remeció a los más de 10.000 fans que abarrotaron el Jockey Club del Perú. Por casi 2 horas, estos corearon los emblemáticos temas del rockero como Fly Away, American Woman, Again, entre otros. Asimismo, incluyó en su recital las canciones de su reciente producción Race Vibration, que tuvieron gran acogida.
Tras este espectacular concierto, Lenny Kravitz viajará a Paraguay para continuar con su gira mundial. Bueno, una semana de rock, ¿no? Teníamos Arctic Monkeys, Lenny Kravitz, esperemos que viene en los próximos meses. Momento de hacer una pausa, regresamos con más aquí en Agenda 7.3. Más información, gracias por acompañarnos. Hemos estado viendo hace algunos minutos el concierto de Lenny Kravitz, los días anteriores con diversos conciertos que se están dando en nuestro país y además también festivales de música que lo que busca es empoderar la industria musical tanto peruana como extranjera. Es por ello que justamente en esta oportunidad vamos a hablar de un encuentro interesantísimo, Encuentro Internacional de Actores de la Música. Es la primera edición y va a reunir a distintos expositores internacionales con el objetivo justamente de potenciar ese sector en nuestro país. Para poder entender un poco de qué se trata este encuentro, nos encontramos con Ilian Gómez, quien es representante de esta importante iniciativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ilian, explícanos un poco cómo surge la idea de contar con un encuentro de este tipo. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Primero quería comentar que Corriente es un evento impulsado por Selvámonos. Selvámonos es un festival que ya llega a su 10ª versión, como bien lo comentábamos hace un poco. Y justamente, digamos, como esta experiencia que tiene Selvámonos y los 10 años que ya llevan en el camino y el recorrido musical, ha identificado una necesidad y es justamente darle un poco más de fuerza y potenciar la industria musical. Entonces nace este espacio que es Corriente, el Encuentro Musical Internacional de Actores de la Música, que trae invitados internacionales, trae invitados nacionales y que va a estar del 3 al 6 de abril aquí en Lima. Bueno, ¿y cómo está estructurada esta programación? Porque claro, imagino que van a ser mesas de trabajo, mesas de diálogo sobre las distintas aristas que tiene la industria musical como tal en nuestro país, que es bastante compleja. Como bien sabemos, no tenemos una industria muy desarrollada, pero vamos en camino a hacerlo. ¿Cómo se ha estructurado en esta oportunidad? Bueno, justamente hay como varios ejes de trabajo. Uno son la parte de talleres y fortalecimiento académico, otra parte es el eje de networking. Digamos que la idea es invitar un poco a personas que están involucradas en la industria musical, desde emprendedores, desde artistas de la música, desde, digamos, encargados de la programación cultural en diferentes como ejes o diferentes lugares en Lima y en otras partes del país. La idea es como juntar a toda esta industria musical para que un poco darle este fortalecimiento a Corriente. Aparte de esto que te mencionaba, que son los talleres y los conversatorios, hay también una parte de networking y asesorías como de mentoring, que la idea es como colocar de un lado a la gente que está buscando ser representada como artistas y del otro lado a la gente que está programando estas partes en otras industrias culturales. Entonces, es buscar esta comunicación entre ambas partes y fortalecer la industria musical, que es el objetivo principal de Corriente. Bueno, hace unos momentos compartíamos una información interesante, ¿no? De acuerdo con la Federación Internacional de Industria Fonográfica, hay un hecho que realmente muchos quizás no somos conscientes de eso, pero Perú es el país con mayor crecimiento en consumo musical de la región. Ustedes desde Selvámonos, ¿qué diagnóstico han podido establecer a partir de las distintas ediciones que se han llevado ya durante 10 años? Bueno, es un ejercicio interesante porque Selvámonos, digamos que puede ser pionero en empezar a como aglomerar la industria musical y empezar a hacer festivales, como traer en distintos personajes de varias partes, pero a lo largo de los años hemos visto que ha crecido un montón y entonces como que cada año vemos que más gente se suma a hacer programación de festivales, cada vez vienen más artistas internacionales y esto es bien interesante porque este es como uno de los objetivos que la organización tiene.
Bueno, el crecimiento del streaming también por supuesto. Es una gran herramienta, ¿no? Sí, por supuesto, esto es cierto y es interesante que esto pueda estar pasando en Perú. De hecho, estamos como analizando cómo comunicar también desde diferentes plataformas, no solamente de televisión y los canales como tradicionales, sino justamente en otras plataformas como internet, o en las páginas web, las sesiones streaming, y la idea finalmente es que todas las personas tengan acceso a la información, ¿no? Que eso es lo principal. Quizás nos podrías ahondar un poco en esta suerte de programadores que van a llegar, son DJs seleccionados quienes van a mostrar su trabajo frente al público internacional, nacional. ¿Cómo ha sido? ¿Bajo qué criterios se han elegido a estos representantes? Bueno, ha sido desde, digamos, un trabajo conjunto también con varios lugares aquí en Lima, desde la Alianza Francesa de Lima, el Espacio Fundación Telefónica, digamos que varios ejes nos hemos unido a hacer esta programación. Y básicamente el inicio es traer no solamente gente que está involucrada con la música directamente, sino que está involucrada en el sector. Es decir, gente que ve, por ejemplo, el video mapping, gente que ve otras áreas de la música que también son relevantes. Por ejemplo, la parte gráfica en un disco. Es cierto que son, digamos, involucra distintos sectores también, exacto, ¿no? Son ejes, exacto, son ejes, digamos que lo que buscamos es tener como un eje de personas como de multidisciplinar. Entonces no solamente que sea embarcado la música, sino la parte de biomapping, los visuales que hay detrás de un escenario, montaje, producción. Entonces digamos que ahí podemos hablar de varios, digamos, personajes que traemos. Una de ellos, por ejemplo, es Ondine Benetier de la Logotech, que es como una agencia que solamente ve producción audiovisual para música. Entonces como que nos puede dar un poco la experiencia de cómo hacer videos o videoclips para artistas. En otra parte, por ejemplo, que traemos es a Christine Semba del WOMEX de Europa, que es uno de los principales encuentros, digamos, a nivel mundial de música. Entonces, esta es justamente la visión, ¿no? Digamos que el primer punto para la programación es que sea como multidisciplinar y que tratemos de abarcar todos los ejes en que rodean la bueno, y es transversal musical también, ¿no? Porque la industria de la música compete a distintas disciplinas también. Finalmente, se habla también de un festival Parada Lima. ¿De qué se trata? Por supuesto. Bueno, el Festival Parada Lima es un festival que lleva su 6ª versión. Digamos que en sus inicios ha sido este lugar para digamos, descubrir nuevos artistas musicales. Entonces, este es el cierre de Corriente y es el día sábado 6 de abril. Entonces, nada, primero que todo para invitarlos a que asistan, a que vayan y descubran también nuevos artistas musicales. Hay bastantes cosas interesantes acá y sobre todo que hemos, digamos, tenido mucho en cuenta que haya una equidad de género en el line-up y que eso ha sido como muy interesante para nosotros también como organización lograrlo. Va a estar Renata Flores, que es una artista peruana muy importante y que está recién como trayendo estas líneas de trap quechua. Entonces, nada, es la invitación de la Parada Lima, que es el cierre de Corriente. Bueno, hay importante trabajo que se viene haciendo desde el sector privado, desde las iniciativas como Selvámonos, y también interesante señalar, por ejemplo, que este es el 2º año que a través del Ministerio de Cultura se van a dar incentivos para las industrias culturales, entre ellas la música. Si es que tu forma de hablar no nos engaña, eres colombiana, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ves la situación, si tendrías que hacer un paralelismo entre lo que sucede en Colombia a nivel de industria musical y lo que sucede en nuestro país a partir de la experiencia de Selvámonos? Bueno, esto es un buen punto. Creo que lo hemos discutido bastante también desde mi llegada a la organización. Claramente, digamos, en Colombia, digamos, hay un poco más de desarrollo y más de incentivos desde la parte del Estado, pero también estoy hace unos 3 años acá, 2 años, y ha crecido mucho desde que llegué. Entonces, esto es bien interesante que no solamente el Estado esté apoyando las industrias culturales en un eje, por ejemplo, como es el cine, sino que empiece un poco a abrirse a todas las artes, ¿no? Y esto ha crecido, exacto, esto ha crecido desde hace 2 años y creo que se mueve muy rápido. O sea, a comparación de Colombia, digamos, hemos empezado a ver un crecimiento desde antes, pero también en esos 2 años que he estado acá ha crecido supremamente rápido y creo que es importante, sobre todo, comunicarse. Y este es como uno de los objetivos de Corriente, no solamente que todas estas entidades estén aisladas, sino que se puedan unir, ¿no? Exacto, y que podamos mirar la programación, en que no se crucen las fechas, que todos estemos como en la misma sintonía. Bueno, finalmente, Ilian, ¿qué te parece? Esta es una invitación al público, ¿dónde se pueden conseguir las entradas y también las sedes donde se va a desarrollar este importante encuentro internacional?
Claro, por supuesto. Vamos a estar del 3 al 6 de abril en varios, digamos, lugares de Lima, en la Alianza Francesa, en el Espacio Fundación Telefónica, en el Instituto Italiano de Cultura. Pueden acceder a la acreditación PAC Pro para que tengan acceso a todos los talleres y conversatorios. Importante mencionar que hay descuento para estudiantes. Tenemos aliados de la Universidad Continental y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, busquen la página www.selvamonos.org/corriente, busquen la programación y agéndense para poder tener acceso a toda esta formación que queremos hacer por la industria musical del Perú. Bueno, muchísimas gracias, Ilian Gómez, representante de Corriente, que es el primer encuentro internacional de actores de la música que va a tener un espacio importante para conocer experiencias de lo que sucede también en otros países a partir de invitados internacionales. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en otra edición.